Buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos nuevamente para compartir tanto ustedes como yo de una enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, buscando tantas cosas, preguntándole al Señor qué hablar con ustedes, he llegado a analizar un tema que es por demás envolvente para todos. Hablo de la palabra celebración. Celebración. ¿Y por qué digo esto? Porque hay todos los días una celebración de una u otra cosa que nos obliga a hacerlo, bien sea un acto de una fecha histórica, religiosa, personal, en fin, siempre habrá una celebración. Y buscando una información sobre celebración, conseguí que una celebración es un acto o serie de actos festivos que se realizan para conmemorar un evento significativo, una fecha especial, un logro, una creencia religiosa o cualquier otra ocasión que se considera importante y digna de reconocimiento y alegría. Emplea una experiencia de júbilo, gratitud o recuerdo a menudo acompañada de rituales, reuniones sociales, comidas especiales, música y otras formas de manifestación cultural. Y una vez analizado este concepto que logré alcanzar por allí, me gustaría que lo viéramos desde el punto de vista de cada uno de nosotros, porque de una u otra forma todos estamos envueltos en esta cuestión de celebración. Hoy es el día de tal cosa, del médico, el ingeniero, de la familia, del hombre, de la madre, de la economía, en fin, tantas situaciones. Algunas nos envuelven cuando nos toca en lo personal, si somos tal o cual cosa, pero nos lleva también a ver qué actitud podemos asumir. En las cosas del día son eventos propios del país o la región donde vivimos. Cada quien tiene su manera de celebrar. Fiestas religiosas, fiestas sociales, culturales. Eventos que en todo caso nos van llevando en ese sentido. Eventos deportivos, del cual algún equipo que celebramos, en fin, tenemos todas esas cosas, ¿verdad? Y son asuntos sociales y hasta personales. ¿Cómo hemos sido formados nosotros? Somos llamados a honrar a las autoridades, a honrar a los mayores, a honrar las leyes del país, razón por la cual estas cosas cuando se dan en una fecha patria todos acudimos, en un momento así, las cosas nos van llevando de esta manera, porque debemos respetar las tradiciones propias de cada región, respetar y honrar mis propias convicciones que son interesantes. Habrán cosas que se me van a proponer y que tendré que decir que no por mis propias convicciones, aun cuando a los demás les parezca que tienen un toque religioso, les parezca una cuestión de fanatismo. Aun cuando no nos parezcan bien, debemos nosotros ser cuidadosos en este sentido. Quiero analizarlo desde el punto de vista bíblico, lo que tiene que ver con las celebraciones, ¿verdad? Ese tipo de cosas que nos envuelven cada día, porque no estamos exentos de tales cuestiones. En la Biblia voy a conseguirme algunos casos. Por ejemplo, hay el caso en el libro de Daniel de 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban involucrados en el gobierno de Nabucodonosor por aquella época. Fueron dadas algunas normas, algunas leyes. Ellos se negaron a cumplirla, tal celebración que implicaba postrarse delante de un Dios en el cual ellos no creían, razón por la cual el que no lo hiciera corría el riesgo de muerte, ser lanzado en un horno de fuego. La muerte más horrible en esos términos. Ellos prefirieron en aras de su convicción mantenerse fiel a sus propios principios. Ahí conseguimos a jóvenes muy fieles. Dijeron, no lo haremos, no le honramos a ese Dios. Le dijeron al mismo rey, no nos preguntes el por qué no lo vamos a hacer, porque ya de hecho no lo vamos a hacer. Esos eran sus principios, sus valores, de ese punto de vista, ¿verdad? También me consigo en la palabra de Dios, en el mismo libro de Daniel, a Daniel cuando se niega a honrar en una ley absurda que fue dada para honrar a Nabucodonosor, y aquel hombre viene y le dice a Nabucodonosor, no lo voy a hacer, mira, pero te van a lanzar en el foso de los leones, vas a morir allí, no me importa, yo prefiero honrar a Dios antes que a los hombres. Es interesante que ya va surgiendo en medio de todo eso un término distinto, se llama obediencia, que es importante que lo analicemos desde ese punto de vista. Y luego me vengo al Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 19, luego de que Pedro y Juan sanan a un hombre que era cojo, que estaba en la puerta del templo todos los días, y aquel hombre sufre un cambio, una transformación y comienza a testificar de las cosas como han sido, lo cual causó alarma en medio de los sacerdotes de aquella región y decidieron ir en contra de estos discípulos, decidieron acusarlos de cualquier cantidad de cosas y hasta les llegaron a prohibir que ellos predicaran la palabra de Dios en cualquier momento.
Pero dice la palabra de Dios en Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Me gusta este término, antes que a Dios. Hay cosas que ante lo que la palabra de Dios me presenta, ante la enseñanza que tengo, no son correctas, no son válidas. Ya Dios nos ha dicho que no. Por eso Pedro les dice, juzguen, es correcto que yo haga tal cosa. Y si me voy al capítulo 5 también, ellos continúan en esa labor evangelística, predicando la palabra en medio de todas las cosas. Y es cuando ellos son perseguidos en su momento, ¿verdad? Y desde el versículo 10 al versículo 17 al 31, me voy a conseguir que también son instados a dejar de predicar, a que no lo hicieran, porque estaban honrando a otros dioses, porque estaban en otra región, y ellos vuelven a usar el mismo recurso. Es importante que nosotros les hagamos caso a ustedes antes que a Dios. Me parece interesante, y cualquiera de ustedes que tiene su Biblia en su casa, yo sé que lo va a analizar detenidamente. ¿Qué es más importante? ¿Que yo le preste atención a lo que ustedes me están diciendo o a lo que sabemos que de Dios nos ha dicho que hagamos? Ellos honraban el llamado para el cual Dios los había llamado, los tenía preparado, ¿verdad? Miren, mis hermanos, el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, vamos a encontrar una historia en la cual conseguimos a un hombre llamado Saúl. Era el rey de Israel. Samuel lo había ungido como tal y le había dado algunas instrucciones. Le dice, mira, Dios te ha dado la posibilidad de que vayas a luchar contra Amalek, y la ley es que no dejes nada ni nadie, todo eso lo destruyas. Y el hombre sale a la batalla, pero cuando va llegando se da cuenta que allá hay gente que era amiga de él, que en algún momento le había ayudado, y decidió mandarles a avisar, salgan de allí porque vamos a destruir eso, si ustedes están allí van a morir junto con ellos. Y entonces lo sacan y después se dan cuenta que aquella gente tenía vacas bonitas, ovejas bonitas, ganado. Pues bueno, entonces decidieron apartarlo y todas las cosas. Sí fueron y mataron a unos que otros, e incluso al mismo rey, dice la Biblia, que le perdonaron la vida. Cuando aquella situación se da, que ya Samuel vuelve a hablar con Saúl, dice, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no obedeciste a Dios? ¿Por qué decidiste hacerlo como a ti te pareció y no como Dios te había dicho? Y él trata de justificar, bueno, era que la gente, tú sabes, de esta manera, como lo haríamos nosotros hoy, ante tantos argumentos de la modernidad, de los dioses modernos que nos tocan todos los días enfrentar. En ese mismo capítulo vamos a encontrar que el mismo Dios dice, lamento de verdad haber nombrado a Samuel como rey, porque no está haciendo las cosas como fueron enseñadas de acuerdo a la palabra de Dios. Mis hermanos, hay situaciones que nos toca ver desde el punto de vista de estos llamados. Hoy estamos llamados, hay un cumpleaños, es el mío, de un familiar o cualquiera que sea, y entonces vamos para esa celebración y allí conseguimos que si son cristianos, de forma muy discreta, alguien está bebiendo o se va a bailar o se va a hacer otra cosa, con lo cual la palabra de Dios no está totalmente de acuerdo. Dios ha dicho que no, y aun cuando se insista en decir que la Biblia está fuera de lugar, que ya el tiempo ha pasado, que son escritos para muchos años atrás, las mismas palabras señalan que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, se mantendrá allí. Nos toca a nosotros tomar una decisión como lo hizo Pedro y Juan. Mira, pero es que la tradición enseña que tenemos que hacer en estos términos, tenemos que hacerlo de esta manera. Y así cada quien lo va llevando. Se tienen rumbas escondidas, se tienen tantas cosas. En la misma enseñanza de la iglesia se ha tratado de torcer algunos principios que la Biblia me señala que no tienen vuelta atrás. Es como Dios lo ha dicho, pero hay mucha gente diciendo cosas que les parece a ellos y no lo que la palabra de Dios señala. Las celebraciones son comunes en medio de todos nosotros. Aquí hay una procesión para uno, para el otro, se honra a aquel, se honra al otro, y fueron creadas con los mejores propósitos, quizás honrando a alguien. Las fechas históricas se recuerdan momentos en que se dieron, pero hay momentos de verdad en que tendríamos nosotros que analizarlo y saber hasta dónde podemos nosotros hacer nuestro papel como ciudadanos que somos, honrar nuestras leyes sin caer en una condición en que al Señor o a Dios no le agrade. Mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud en estas cosas, verdad? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad?
Conocemos, y se lo he dicho varias veces, hay cosas importantes que tengo que atender. Hay cosas urgentes que debo hacerlo de manera inmediata, pero hay cosas prioritarias. Mi prioridad en la vida debe ser obedecer y honrar a Dios en medio de todas las cosas. Gracias al Señor tenemos un país en el cual las leyes no nos impulsan a hacer cosas que vayan en contra de mis principios, de mis valores. Es más, yo siento un muchacho estando en la escuela, yo recuerdo que entraba al salón un sacerdote para dar una clase, yo pedía permiso y salía, y porque usted se va, yo soy evangélico, y me era respetado en aquellos años atrás. Hoy todavía se sigue haciendo, ¿verdad? Hoy hay cualquier cantidad de situaciones, están enseñando nuevos valores, están enseñando cosas que son totalmente fuera de lugar. Te dice, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué manera se da? Hay gente que pregona sus maneras de ser, bien sea que si le gusta el sexo, el mismo sexo, bien sea que es lesbiana, bien sea que es homosexual, bien sea como quiera que sea, lo hace y se le respeta en muchos de los casos. No lo comparto, pero allí está. Mi prioridad debe ser honrar y obedecer a Dios. El libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33, me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En el orden de prioridades suya y mía, debe existir un respeto y una obediencia por lo que considero lo básico, lo más importante, que el mismo Señor me lo señala en el Sermón del Monte, cuando dice que lo primero que debo buscar es honrar a Dios en medio de todas las cosas, ¿verdad? Mire, no postrarse ante los dioses modernos. Es interesante que tomemos en cuenta esta expresión. ¿Cuáles son esos dioses modernos? Miren, mis hermanos, la moda es una de las cosas. Usted no va a andar fuera de moda, usted va a procurar estar sin importar cuánto le cueste, sin importar si es mujer y tiene que andar mostrando lo que no debía, en fin, tantas cosas. Eso es mostrarse ante un Dios que es la moda, ante el sexo, como quiera que se da. Hoy se va a vender un rollo de alambre y lo colocamos con una mujer en bikini, como quiera que sea, porque es una manera de provocar y de enseñar algo. El sexo se ha convertido en una herramienta que, lejos de ser algo santo, como Dios lo permitió entre una pareja de manera normal, hoy se hace de una forma aberrada, de una manera terrible. Entre otras cosas, la droga producto que lleva a la descomposición social de los países, de las personas, enriquece mucho, porque eso hace que el narcotráfico se convierta en una de las empresas más grandes del mundo, pero es también uno de los nuevos dioses que se ha dado en esta época. El dinero fácil, como quiera que sea. ¿Cuánto hay que hacer y yo me gano eso? ¿A quién tengo que matar y yo lo hago? Esa profesión de sicario ha sido terrible. Se viene dando en esos términos tan feos, ¿verdad? El poder. Otro de los dioses es el poder. Yo busco la manera, no importa quién atropelle, no importa quién me lleve por delante, yo logro conseguir mis objetivos. Mis hermanos, la modernidad, entre otras cosas. Son, en fin, tantas cosas que pudiéramos nosotros señalar dentro de esos dioses modernos que hoy tenemos. No le colocamos un altar, no le prendemos una vela, no nos colocamos quizás como en años anteriores, pero le rendimos culto. Nuestra vida está en eso. Y esta mañana alguien me lo decía en la iglesia y me mostraba un celular, me dice, este es un Dios. Y el celular se ha convertido en eso, en un Dios para mucha gente. Me atrevo a apostar que usted está en su casa y sale a la calle y se acuerda que dejó la cédula. Ah, caramba, usted lo lamenta, pero dice, no, yo sigo, si tengo que discutir con un policía por alguna razón, que me llame, me la pida, le diré cualquier cosa, pero yo me voy. Pero si se le queda el celular, usted se devuelve, porque sin él no puede estar, porque no necesita para cualquier cosa. Eso se ha convertido en un Dios en esta época. Mis hermanos, nuestra conducta y actitud hoy debe ser a personas que somos firmes en nuestro testimonio, en nuestra manera de ser. Cómo buscar a Dios de una manera que mi mejor mensaje sea la vida que yo tengo, ¿verdad? Renunciar a lo que no honra a Dios. Mire, te vamos a ofrecer tal cosa, vas a ser un testigo, vas a decir esto, aquello y lo otro, te vas a ganar tanto y usted lo verá. Bueno, fue una bendición de Dios, yo estaba pidiendo y me llegó esto. Fíjese, y eso no es lo que Dios le agrada. La palabra de Dios me señala y dice, por lo demás hablad verdad entre vosotros. Y así tantas cosas. Una persona, por hablar de una mujer específicamente, que necesita dinero y ya no quiere trabajar, sino que va a hacer uso de su propio cuerpo para ganar el recurso de alguna manera, y eso lo hace quizá viable para ella, porque en todo caso es el uso natural como mujer. Sin embargo, no es lo que la palabra de Dios me señala. Mire, debo respetar, entre otras cosas, las autoridades civiles y religiosas como parte de mi formación cristiana, ¿verdad? Y no
Esto es importante que lo tengamos en cuenta, no bailar al ritmo que nos pongan. Bueno, si me toca así, lo hago así, si me toca así, lo hago así. Usted debe tener valores, principios. Por eso las iglesias fundamentamos nuestra manera de ser en la palabra de Dios. Allí está escrito, allí lo podemos encontrar. Es interesante que los pasajes que les acabo de citar, aquel caso de Saúl, aquel hombre trataba de negociar con Dios. Bueno, sí, lo hice así, lo hice allá, no lo hice más. Y a veces queremos estar bien con Dios y con el diablo. Existe un término en términos de teología que se llama sincretismo. Sincretismo es una mezcla de lo sagrado con lo profano. O sea, lo que es verdad con lo que es mentira. Y de ahí saco una enseñanza que me sirve a mí como una norma de vida. Así no puede ser. Tenemos que ser fieles en lo poco y en lo mucho. La Biblia me dice que o soy caliente o soy frío, pero tibio Dios no lo va a permitir. Lo vomitará de su boca. Mis hermanos, ese es el verdadero evangelio, el que te estoy planteando, ¿verdad? El que impacta y convence. Me ha tocado en mi vida pastoral hacer cualquier cantidad de sepelio de unos y de otros, y debo admitir con mayor firmeza, he hecho entierros de gente santa, gente que ha adorado a Dios, que le ha dado su vida, que el mejor mensaje que se da era la vida a esa persona cuando pudo honrar a Dios con sus dichos y con sus hechos. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando nosotros? O bailamos al ritmo que nos toque. Vamos a cualquier celebración, si nos toca beber, bebemos, si nos toca bailar, bailamos, y el domingo estoy en la iglesia como si nada. Qué triste que usted tenga una opinión de esa manera. Mire, otra de las cosas que debo entender es que las celebraciones las seguiremos teniendo y nos toca de una forma u otra acudir y hacer parte de ella. Pero vamos a celebrar con discernimiento. Discernimiento es un don del Espíritu Santo dado a la iglesia para que en su momento podamos entender las cosas como quiera que sea. Una de las ayudas que el Señor nos dejó fue tener al Espíritu Santo en medio de nuestro, que nos dará esa luz y esa sabiduría a la hora de tomar decisiones. Por eso tú debes, cuando te toque evaluar una cosa como esta, debes tener gratitud ante Dios en medio de todas las cosas. Y si lo que te están proponiendo, como que parezca lo más noble, como quiera que sea, si a Dios no le agrada, no podemos compartir tal cosa, para la cual Dios nos ha dado sabiduría. Es importante que lo veamos de esta manera. Y no viviremos de espalda, pero sí sujetos a Dios. No como cristianos estamos llamados a pensar que somos unos ermitaños que estamos por allá, que no nos rodeamos en más nadie. No, tendremos que trabajar, salir, compartir entre unos y otros, estudiar, cualquiera que sea la circunstancia que nos toque, y honrar las cosas como quiera que se den. Pero cuando no están sujetas a lo que la palabra de Dios me señala, mis hermanos, no es lo que debo yo en todo caso aprender como Dios me lo ha dicho. Quiero dejar contigo esta palabra, se la pedí al Señor y espero que para ti sea de bendición. Hay cosas que celebrar, hay cosas que evaluar, pero que pasadas por el filtro de la palabra de Dios, sabré si conviene o no. Cada uno de nosotros se desenvuelve en distintas circunstancias, incluso muchos de los que me escuchan están en otros países. Y les toca evaluarlo no como lo haríamos aquí en nuestro país ahora, en Venezuela. Lo están viendo desde el punto de vista de otro país en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, donde llega esta palabra. Véelo desde el punto de vista de un trato de Dios personal contigo. Señor, te doy las gracias en esta tarde por esta palabra que tú me has dado. Permite que sea de bendición a quien la haya escuchado. Que evaluemos a través de ella si lo que estamos haciendo para ti te honra y te glorifica. Permítenos tener tu dirección en medio de todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Allí te lo dejo, mis hermanos. Mándame tu comentario, mándame tu opinión. Siempre me enriquece escucharles y saber que estoy llegando a ustedes a través de ellos. 0412-726-9831. Ese es mi teléfono. Tiene WhatsApp. O me lo mandas a través de mi correo hotmail.com. Espero que para usted sea de bendición como lo ha sido para mí.